Bien, estamos con Carlos Casalboni, que a partir de la semana que viene va a ser protagonista indudablemente de noticias judiciales tras su declaración como testigo en una causa que podría complicar a Aida Yala, porque usted ha contado una serie de cuestiones un tanto irregulares que usted ha considerado de personas vinculadas a Aida Yala cuando ella era secretaria de Asuntos Municipales. Estamos hablando del inicio de su gestión como intendente y porque usted comienza a recurrir, o por qué usted se contacta con la ingeniera Aida Yala. Claro, sí. Antes que nada, nosotros cuando iniciamos lo que es la gestión nos encontramos con un municipio que tras 12 años de un mismo gobierno estaba en una situación calamitosa. Fue ahí que ante ciertos conflictos que se habían dado con algunos coordinadores de la anterior gestión que se rehusaban, digamos, o se resistían al cambio, solicitamos a la ingeniera Aida Yala, que se encontraba, digamos, en el punto clave que es la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, que nos sugiera qué realizar, cómo manejar esa situación. Una especie de asesoramiento. Exactamente, sí. En ese sentido fue que, bueno, nos sugirió un grupo de sus asesores que vengan, nos asesoraron, y así surge, digamos, este conocimiento con este grupo de gente que trabajaba con ella ya en lo que era el municipio de Resistencia. Nosotros teníamos en ese momento una buena referencia de lo que era la gestión municipal en Resistencia. Consideramos que si el trabajo era bueno y bien realizado en un municipio tan grande como es Resistencia, la problemática que se podía plantear desde un municipio más pequeño como lo es Quitilipi sería fácilmente solucionable, ¿no? Bueno, así fue que conseguimos este asesoramiento, empezaron a trabajar con nosotros, a colaborarnos y a plantearnos ciertos manejos que iba a haber a partir de esta nueva política que se instalaba, ¿no?, desde el gobierno nacional, entre lo que es nación y municipio, en la cual el nexo único y permanente de unión entre nación y municipio iba a ser la Secretaría de Asuntos Municipales, lo que se nos decía, ¿no?, para todo lo que sea gestión, para todo lo que sea mejoramientos y bajada de obras y todo lo que fuera, ¿no? Así fue que, bueno, surgió esto y es el modo en el que nos hemos entablado esa relación. Se contacta con Aida Yala, le envía a dos personas puntuales, ¿no?, que después pasan a ser parte de sus asesores. Exactamente, un asesor en el área de economía, que era el señor Miguel Ángel Vilte, y en lo que es la parte legal, Matías Balmaceda Paiva. Y bueno, y junto con ellos solían venir también, cuando venían a asesorar, parte de su grupo, parte de su equipo, que decían que trabajaban todos juntos, ¿no? A partir de ahí surge también esta relación que se genera de realizar todo tipo de gestión a través de ellos y también a través o en el espacio físico, ¿no?, de la Fundación Construir, que es donde por ahí uno iba para hacer lo que son las firmas de convenio, plantear las necesidades y todo lo que fuere. ¿Se podría decir que la Fundación Construir era como una sucursal, digo, de la Secretaría de Asuntos Municipales? Claro, yo creo que era el lugar donde debíamos, digamos, como intendente, ir a hacer tanto las gestiones como las firmas de convenios. O sea, y digo debíamos, porque en lo que son los medios en internet, sí, abundan las imágenes de intendentes firmando convenios en la Fundación Construir. O sea, usted no era el único. No, por supuesto. Uno puede observar en los medios sociales, en Google, si uno busca o lo que sea, un sinnúmero de intendentes de diferentes colores políticos que asistían a la Fundación Construir para las firmas de convenios o para gestiones. No solo intendentes, hay imágenes, por ejemplo, de consorcios, hay imágenes de concejales,
¿Qué le decía a usted o a los intendentes que tenían que ir hasta la Fundación Construir? Bueno, nos decían que era el lugar, digamos, facilitador, ¿no es cierto? Ya que Aida se encontraba en Buenos Aires, trabajando en la Secretaría de Asuntos Municipales, y ese era como su, podríamos decir, su espacio para evitar también o reducir los viajes, ¿no es cierto?, de los intendentes hacia Buenos Aires. Bueno, estamos hablando de dos asesores, entre ellos Matías Balmaceda Paiva, que comienza a gestionar fondos. Y los fondos, ¿usted estaba al tanto de todo lo que se gestionaba? ¿Cómo trabajaba? Bueno, eso es lo que yo he ido a plantear a la justicia, y en esto quiero ser claro. Yo acudo a la justicia ante semejantes causas que se están dando como una forma de intentar colaborar para llevar claridad a una situación. Usted se acerca a declarar para colaborar con la justicia. Exacto. Entonces, planteo lo que sucedió en Quitilipi, cómo se dio la situación en Quitilipi, aporto la documentación respaldatoria de todo aquello que manifiesto, pensando en que quizás, porque algo que ellos decían es que no solo asistían al municipio de Quitilipi, sino que también asesoraban y acompañaban a otros municipios. Entonces, pensando en que quizás pueda haber algún colega que ha tenido que vivir lo mismo, y quizás en esa duda, lo planteo, no lo planteo, me sentí estafado, no me sentí estafado, se anime también, digamos, a plantear esto, ¿no? Porque convenios y fondos como los que se han bajado a Quitilipi se han bajado prácticamente en todos los municipios. Desconozco si lo han hecho con los mismos proveedores o no, claro. Desconozco si han planteado las mismas situaciones que han planteado a lo que es el municipio de Quitilipi, pero justamente para llevar eso yo narro y digamos que manifiesto en mi declaración lo sucedido en Quitilipi como un aporte que no busca ni complicar a nadie ni beneficiar a nadie, simplemente a la justicia para llevar claridad en una situación. No lo hago con otro ímpetu que ese. No juzgo a nadie porque no soy quien para juzgar, para eso está la justicia, pero sí aportar documentación. Yo creo que es de ley hacer eso. Yo creo que si todos nos manejásemos así, por más que la realidad sea dura, que lo que se manifiesta sea difícil, si todos hiciésemos eso, colaboraríamos mucho también a cambiar las políticas y a cambiar también la sociedad, y que la sociedad pueda empezar a confiar también en ello. Entonces, con ese ímpetu, con esa intención, es que yo me acerco a presentar este tipo de documentación. Bien, volviendo al trabajo del doctor Balmaceda Paiva, gestiona los fondos, llegan los fondos a la Municipalidad de Quitilipi, pero usted en su declaración manifiesta que estos fondos tenían ya predeterminado para qué se iban a utilizar y a quién se los iba a destinar, ¿no? Claro, a lo que nosotros se nos decía es, por ejemplo, bueno, existe un fondo por X cantidad de dinero que se puede gestionar y bajar desde Nación, sea cual fuere, ¿no? Estamos hablando de fondos de qué montos más o menos. Bueno, en el caso particular de Quitilipi se bajó un fondo de 60.000 pesos, entre 60 y 70.000 pesos, y otro fondo de aproximadamente cercano al 1.000.000 de pesos. Aparte de esos dos fondos, se había gestionado y firmado un convenio por un fondo de prácticamente 1,5 millones de pesos para una planificación urbana a través del DINAPREM, que también depende de asuntos municipales y que el convenio se firmó con AIDA, lo cual nos decían que era un paso obligado para poder bajar obras a Quitilipi, llámese vivienda, mejora barrial, cuneteo, zanjeo, calles, iluminación, cloacas. Como una planificación urbana. Una planificación, que sin esa planificación absolutamente nada se podía obtener de Nación. Eso es lo que se nos dijo. Cierta tranquilidad daba que hemos visto que muchos municipios firmaban ese convenio, pero lo cierto es que después también empezamos a ver que había municipios que bajaban
de ese digamos, obras desde Nación a su municipio sin tenerlo realizado. De hecho, podemos ver en el Plan Belgrano, que yo considero que es una de las mejores obras que se está realizando desde el gobierno nacional, porque tiene la mirada puesta en el norte argentino, pero lo cierto es que a Quitilipi no le tocó ni un ladrillo, digamos, de ese Plan Belgrano, y sin embargo hay municipios que tampoco tienen esa planificación urbana estratégica que generaba el DINAPREN a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, y sí se han bajado obras, ¿no? O sea que no era tan obligatorio como le dijeron a usted. Evidentemente no. Bueno, lo mismo, esos otros fondos que eran para compras llámese computadoras, llámese herramientas o lo que fuera, lo que se nos decía es, existe tal fondo que es para la compra de estos elementos. Sí o sí tenían que ser esos elementos. Esos elementos. Si le interesa, hacemos todas las gestiones en Nación. Si no le interesa, no. Eso le decía a usted el doctor Balmaceda. Exactamente, sí. Entonces, en un municipio que, como le digo, Quitilipi, donde la necesidad abunda aún, por supuesto había cosas que considerábamos no tan útiles y que queríamos reemplazar por otras que quizás no iban a ser de mayor utilidad. Sí. Nos decían que no se podía, pero como igual eran útiles, caso de ficheros, por ejemplo, aceptábamos, digamos, el que se baje de esos fondos. Ellos decían en qué consistía el fondo, se encargaban, digamos, de buscar el proveedor, porque también se decía que no cualquiera proveía a Nación, por los tiempos que por ahí podía haber en demoras de pago, ¿no? Lo cual es una realidad que siempre se ha vivido y se vive incluso en el municipio de Quitilipi, que los proveedores tienen que tener una paciencia importante para por ahí poder realizar sus cobros. No era algo exorbitante lo que decían. ¿A usted nada les llamaba la atención todavía? No. Yo creo que lo que empezó a llamar la atención fue esto de no poder saber bien en el caso del DINAPREM, que es esta obra que le digo, esta planificación, el estudio de poder saber ante un monto tan elevado a dónde iba, cómo iba. Nos decían que el convenio era para hacer una obra en 7 meses, pasaban los meses y no veíamos ni un profesional, porque decían que venían sociólogos, antropólogos, arquitectos, ingenieros, etcétera, a hacer el estudio. ¿Y esos fondos eran para financiar ese trabajo? Exactamente, para financiar ese trabajo. Pero usted no veía a los profesionales. No lo hemos visto, no los veíamos, pasaban los meses, reclamaba, y no se concretaba el estudio. Claro. Algo que nos llevó a que después hagamos un estudio muy similar, que lo estamos trabajando con el gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, sin costo tampoco para el municipio, pero que he visto en otros municipios ese estudio y que me parece un estudio muy coherente, porque también, al igual que lo que se nos prometía, te permite evaluar dónde pueden ir las futuras plazas, escuelas, salas, a dónde son los terrenos más altos para construir. Pero bueno, lo que sí llamó poderosamente la atención es esto que digo. Una, que municipios sin contar con esa planificación se bajaban obras de Nación, sí, totalmente contrario a lo que se nos decía. Y otra, que nos decían que el valor del estudio se debía también al tamaño de la ciudad de Quitilipi, ¿no? Y después hemos visto municipios mucho más pequeños firmar convenios por montos similares. Están los medios, en las redes, ¿no? Por ejemplo, no conozco Miraflores, pero tengo entendido que es un municipio mucho más pequeño que la ciudad de Quitilipi, y el monto es similar o un poco más elevado incluso que Quitilipi. Estamos hablando de 1.700.000 pesos. Más o menos ahí, exactamente. Entonces, todas esas cuestiones empezaron a llamar la atención. Yo trataba de manifestarlo, digamos, en lo que es la política, ¿no? En varias oportunidades. Se empezó a generar un distanciamiento y digamos que un quiebre en esa relación. En la relación con los asesores. Con los asesores, con esta Fundación Construir, dijimos no, hasta acá nomás, basta. ¿Qué pasó? Eso también generó
al municipio de Quitilipi un antes y un después. Después de eso, nunca más se me informó cuando venía algún ministro de Nación para que pueda también concurrir a las reuniones. Nunca más hemos obtenido gestiones, ciertas cosas que habíamos gestionado no con ellos, digamos, nunca supimos los números de expediente. Esto empezó a pasar después que usted rompe relación con la fundación. Sí. Y bueno, si bien uno lo denunciaba desde el ámbito político, ¿no? Nosotros, al menos yo como médico, tengo algo que se me enseñó que es la medicina basada en la evidencia, y bueno, en todo sentido yo tengo que manejarme, considero, con evidencia, con documentación. Bueno, en este momento, yo creo que ante la situación que se daba y teniendo evidencias, teniendo documentación, yo creo que correspondía presentar esto a la justicia para que la justicia determine si hay o no alguna irregularidad, lo dirán ellos, ¿no? Yo planteo lo que creo, ellos dirán esto es así o no es así, pero repito, yo considero que tantos municipios han pasado a la Fundación Construir, han visitado la Fundación Construir, han firmado convenios en la Fundación Construir, quizás alguno se vio afectado de la misma manera, quizás le pasó lo mismo, como quizás no. Entonces, bueno, yo creo que esto abre o es una llave que abre una puerta a investigar y ampliar una investigación, porque en definitiva acá lo que buscamos es salvaguardar el bolsillo, primero que nada del vecino, y segundo del Estado provincial y nacional, porque si es que acá hubo alguna falencia, alguna equivocación, algún error, algo, todos se ven afectados, porque el gobierno nacional confía en alguien que tiene que representarlo. Yo confío mucho en el gobierno nacional, creo que tiene muy buena voluntad, lo mismo que el gobierno provincial, pero a veces nos sucede que los intermediarios son los que provocan los problemas que terminan después pagando los gobiernos, ¿no? De acuerdo a lo que usted vivió en Quitilipi con esta gente vinculada a Yayala, ¿usted cree que no fueron del todo honestos en la realización y tramitación de estos fondos? Hoy, sabiendo realidades de otros municipios donde se bajaron fondos similares, donde en algunos municipios han podido optar por qué querer comprar, ¿y a usted no le permitía? Que a nosotros no, yo creo que en ese sentido quizás actuaban muy vivamente sabiendo a quién sí y a quién no, ¿no? Claro. Porque fondos que se han bajado, tanto a municipios peronistas como radicales, tengo entendido que no solo Chaco se trabajaba, Formosa, Corrientes, Misiones, hay firmas de convenios con la gente de Candelaria, por ejemplo, que es Misiones. Y bueno, al estar en asuntos municipales seguramente todo el país, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser algo pequeño, porque si nos remitimos a lo que es Quitilipi, no es la gravedad tanta, ¿no? Pero si multiplicamos por una serie de municipios, podría llegar a serlo. Y bueno, en ese sentido, yo considero que esto se pudo dar en otros municipios también, porque se han bajado fondos. Así que esa posibilidad está, ¿no? Claro. Y bueno, será la justicia la que tendrá que investigar, profundizar el tema. Pero usted habla de irregularidades. Para mí hay irregularidades. Primero, que a mí se me haya dicho que el fondo estaba destinado a un combo tal y que no se podía modificar. Que se me haya dicho que los montos eran los que se consideraban porque no solo algunos proveedores aceptaban esos fondos, cuando después resulta ser que los fondos venían a través del municipio y uno ahí se da cuenta que uno podía haber quizás elegido proveedores. Y ahí aparece, usted habla de proveedores, aparece ahí un proveedor puntual también, que a usted le llama la atención y según su declaración usted comienza a averiguar otros proveedores, otros precios. Exactamente, un proveedor, Servicios Hogar o algo por el estilo, que
por lo que figuraría, digamos, sería proveedor de artículos de refrigeración o reparación, algo por el estilo, y resulta ser que proveía de lo que sea. Entonces eso llama la atención. Me ha pasado verlo, situaciones similares cuando en la época estudiante que se habían dado en la provincia de Corrientes, donde incluso las direcciones y bueno y todo lo demás llama poderosamente la atención. Este proveedor que repara heladeras, ¿se le compraba, por ejemplo, juguetes para el Día del Niño? ¿Esto es verdad? En el año 2016, si no me equivoco, como el asesor contable era Vilte, sí, exfuncionario de AIDA, y que era nuestro asesor en el área económica, habría sugerido sí comprar juguetes, o sea, evidentemente porque ellos hacían todas las gestiones, ¿no? Y hoy por hoy, viendo en los medios, hay un vínculo, una cierta amistad, digamos, entre el proveedor y él, ¿no? De los dos lados del escritorio. Exactamente. Así que bueno, eso, si bien no era algo tan relevante, sí, claro. Sí, lo relevante y lo importante es que siempre el mismo proveedor. No, como digo, no sé si en otros municipios sucedió con ese mismo proveedor. Pero a usted le llamó la atención. Me llamó mucho la atención eso. También hubo un episodio vinculado con el doctor Balmaceda Paiva que le había sugerido a usted contratar los servicios de una cooperativa, ¿no? Sí, que ese es un aporte que hice en relación a que en esa cooperativa, digamos, Las Palmeras, quien venía y se encargaba de toda la parte, digamos, laboral y todo lo demás de la cooperativa, era el señor Rolando Acuña, y el convenio lo firmaba el señor Sivecchi, el contador Sivecchi. Sí, que es están detenidos en la... Sí, me comentó cuando fui a declarar, me comentaron. Yo, como escuché esos nombres, también aporté esa documentación, digamos, considerando que podría ser quizás útil para ellos, si bien no se relaciona con fondos federales, digamos, pero... Aparecen también en todo. Exactamente. Es algo que, como le decía, que Quitilipi cuando iniciamos necesitábamos hacer un enfoque preciso en lo que es los servicios básicos de la comunidad. En ese sentido, ellos sugirieron esta cooperativa porque ya estaba formada, porque usaba mano de obra local, y fue por eso que bueno, se la contrató, y luego tuvimos serios reclamos, serias evaluaciones por los montos. ¿Qué montos se le había pagado aproximadamente? Y eran montos de prácticamente 250.000 pesos, que si bien el trabajo se realizó, o sea, se pagó, se realizó el trabajo, la comunidad pudo ver el cambio, el antes y el después de eso, hoy con más experiencia podemos obtener resultados similares a mucho menor costo. Había un sobreprecio, si se quiere. Es muy posible que sí, eso lo va a tener que determinar la justicia, ¿no es cierto? Pero son estas cuestiones las que llama también la atención a la justicia de estos posibles sobreprecios, y que sería en sí lo llamativo de esto, ¿no? Claro. Porque podría haber, en el caso que haya sobreprecios, es donde podríamos estar viendo que hay un acto irregular, y que, como digo, si bien en los montos totales de Quitilipi quizás no es mucho, multiplicado, si es que se dio en otros lugares, sería llamativo, ¿no? ¿Cree que la gestión de Aida Ayala o su paso por la Secretaría de Asuntos Municipales no fue del todo transparente, de acuerdo a su experiencia? ¿Podríamos calificar como no transparente? Viendo toda esta cuestión que le digo, yo lo he manifestado en múltiples oportunidades, lo he dicho el año pasado en la época de campaña también, que muchos se han molestado cuando dije que no era una gestión transparente, clara, la de Aida. Y hablando siempre de Quitilipi, que es lo que conozco porque es lo que me toca, tanto ella como su fundación, digamos, tuvieron todas las herramientas, todas las posibilidades, todo el poder del espacio que ocupan, y la capacidad
porque obviamente capacidad evidentemente tenían todo para colaborarnos y hacer de Quitilipi una gran ciudad, digamos, y sin embargo en el tiempo que estuvieron solo nos han causado dolores de cabeza. Hay un episodio, y cerrando, que usted menciona en su declaración que había entregado una carta al presidente Macri, en una visita aquí en Saspeña. Sí, recuerdo que fue en una de sus visitas aquí a Saspeña, en el aeropuerto, donde pude acercarme al presidente y entregarle una carta un tanto desesperada, donde hablo de la asfixie que teníamos nosotros en la comunidad de Quitilipi. Y ya, para ese entonces ya había roto la relación con la Fundación Construir. Sí. Si ven quedaban vestigios, ya prácticamente sí. Entonces recurre al presidente. Exacto, planteo. Con el tiempo esa carta se me muestra, digamos, que llegó a AIDA, llegó a la gente de AIDA. Tenía sello de mesa de entrada de Casa Rosada. Desconozco cuál fue el circuito que recorrió porque yo entregué en mano al presidente, habrá dado formalidad a la misma. Claro. Y después la divulgaron por todos los medios, que si uno googlea carta de Casalboni al presidente Macri, salta la carta, son 3 hojas, 3 páginas, donde hablo de toda la situación asfixiante que vivíamos. Y bueno, y eso también, como dije, fue un antes y un después, ¿no? Es algo así como, hiciste esto, te vamos a mostrar el peso del poder que tenemos. Ahí le muestra el poder, dice usted en su declaración, ¿no? No recuerdo bien si lo digo específicamente así, pero que lo he notado, lo he notado. Todo el poder de AIDA. Exactamente. ¿De qué forma? No el poder en beneficio de la comunidad, sino de... ¿Cierta venganza por lo que había hecho? No sé si llamarlo venganza o qué, pero sí puedo decir cierta discriminación, cierta ignorancia hacia Quitilipi, ignorar a Quitilipi. Eso he notado. De hecho, como digo, gestiones que veníamos haciendo y con mucho sacrificio, esfuerzo, que lo hacíamos a través de una retroexcavadora, mejoras barriales y todo lo demás, ni siquiera tengo el número de expediente. Entonces eso significa un gran retroceso, ¿no? Así que sí, eso sí, lo he notado, pero bueno, es lo que digo, lo plantearemos en la justicia, que la justicia determine si hay o no responsabilidades, si hay irregularidades, pero yo creo que es nuestra obligación, y más allá que alguno pueda decir, pero Casalboni, ¿para qué confió en esta persona? ¿O por qué? ¿O cómo no abrió los ojos antes? O lo que fuera. Bueno, el querer buscar hacer un servicio, el querer buscar el bien de la comunidad, el moverse con esa pasión a veces lleva a cometer errores o a confiar en gente en la cual uno después dice no debía haber confiado, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? ¿Ha recibido o notado algún tipo de amenaza o presión después de todo si quiere, ruptura que ha tenido con la gente de Ayala? Bueno, convengamos que en estos 2 años he recibido múltiples amenazas de muerte que me han llevado a hacer denuncias, he recibido agresiones en el municipio, insultos, agravios, agresiones en mi vivienda, en alguna oportunidad. Hace poco una agresión también de una manifestante, directamente una agresión física hacia mí. No, nada de esto uno no puede, digamos, que relacionarlo, pero sí me asusta y me preocupa. Realmente sí. ¿Tiene miedo? Por supuesto, porque usted habrá visto el título hoy del diario donde dice que la declaración de Casalboni abriría una nueva mega causa. No estamos hablando de una pequeña causa, una mega causa. ¿Qué hay detrás de una mega causa? Puede que nada, pero puede que haya mucho. Yo desconozco lo que hay atrás, desconozco gente con tanto poderío y que tiene varias causas, varias mega causas, digamos, cómo se pueden manejar, qué presiones pueden haber. Obviamente genera cierto temor, pero más allá que genere cierto temor,
Yo creo que si nos dejamos vencer por el temor, vamos a hacer lo que muchos hacen, cerrar el pico, callar y no manifestar y no permitir que haya transparencia, que es lo que en definitiva deberían hacer muchos políticos hoy por hoy, porque es lo que va a llevar algún día a que se recupere la confianza en el sector político. Si no saneamos la política, hablamos mucho de 12 años, ¿no es cierto?, pero debemos ser vigilantes de esta política si queremos cambiarla, si queremos un verdadero crecimiento del país. Y esto implica también tener que manifestar estas cosas, sean difíciles, duras, cuesten, pero hay que hacerlas. ¿Confía en el trabajo de la justicia federal? Sí, yo no soy quien para opinar, sí he escuchado muchas críticas, sobre todo de la ingeniera, de su sector, y que yo creo que son como manotazos para tratar también de mezclando lo legal con lo político, tratar de minimizar o complicar la realidad de una investigación. Yo he visto una coherencia, prudencia digamos, en el fiscal que se encuentra realizando esto, y centrándose, y esto yo creo que es importante, centrándose en lo legal, específicamente en lo legal, que es a lo que le compete, ¿no? Así que yo confío en la justicia. Sé que hoy por hoy la justicia, como tantos otros ámbitos, están desbordados. Me pasa a mí con una serie de causas acá. La justicia por ahí no va en los tiempos que uno quisiera y uno se vuelve ansioso, pero lo cierto es que la justicia está desbordada, como lo está la salud, como lo está la educación y tantos otros ámbitos, ¿no? ¿Ha podido hablar después de todo esto con la ingeniera de Ayala? No he hablado, además hace muchísimo que no hablo y no puedo hablar. Si tuviera la posibilidad de hablar, ¿qué le diría? Seguramente recriminaría, ¿no? Quizás, seguramente ella recrimine el porqué de todo esto, quizás sí, quizás no. Yo lo que le diría es que sí, que lamentablemente en Quitilipi se nos hizo un daño, que se tenía todo para hacernos las cosas bien y sin embargo no lo aprovecharon. O sea, ocupar la Secretaría de Asuntos Municipales, un cargo tan importante que podía ir en beneficio de la comunidad y que eso repercute directamente también sobre su gestión y no haberlo hecho, es una lástima, sinceramente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.